Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker y bueno, después de mucho tiempo de no hacer demostrativos sobre productos, combos reproductores en formato VHS DVD, pero con la función de poder grabar directamente a disco y hacer transferencia de un formato a otro, ya pasaron varios meses. Tan así que ya casi se nos estaba olvidando aquí qué onda con estos equipos, y más con los clientes que de pronto se les ocurre hacer cada cosa, cada experimento con los aparatos que ya nos andan pegando esa cuestión. Pero bueno, miren, aquí estamos observando un equipo fabricado por Insignia. ¿Ok? La estética está muy bien. El equipo tiene muy buena estética. Y de hecho yo pensé que era un equipo, tal vez me imaginé que era Pioneer, pero no es así, es fabricado por Insignia. El modelo al final se los voy a mostrar junto con el número de serie. En términos de estética y condiciones físicas, la verdad este equipo está, se puede decir que muy sólido, muy robusto, tiene muy buena estructura física, además como les digo pues tiene muy buena estética. Eh, Está muy bien preservado, entonces la mayoría de estos equipos por lo general ya tienen una antigüedad de unos 20 años más o menos, 18, 20 años o tal vez más. Al final igual, si viene impreso el año de manufactura, lo vamos a compartir para que vean. ¿Ok? Bueno, dejando a un lado todo lo anterior, vamos a ir a lo siguiente. En este video vamos a dejar concretamente documentado, registrado, que podemos realizar grabaciones de un formato a otro. En este caso, lo que la mayoría de las personas les interesa, transferir del VHS al DVD, los viejos cassettes VHS a discos DVD para posteriormente extraer o hacer conversiones a archivos y guardarlos en su computadora. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, ahorita tengo tres discos en la cubierta. El del lado derecho es un disco DVD grabable positivo. El del centro es un DVD es positivo regrabable, y el de la izquierda es DVD grabable negativo. ¿Ok? Entonces los tipos de disco que admite este combo reproductor y grabador son discos grabables y regrabables, positivos y negativos. ¿Ok? Voy a hacer la prueba con cada uno de los discos, considerando que, bueno, suponiendo que están nuevos. ¿Qué es lo que pasa cuando tú insertas un disco de cada uno de los tipos que mencioné por primera vez? Entonces, desde ahorita les comento que tanto los discos DVDs positivos, negativos, grabables, si no los finalizas, solamente los vas a poder reproducir en esta unidad. Y en este caso carece del control remoto. ¿Ok? No, o sea, les vuelvo a decir, estos equipos, combos grabadores, para volver que salgan otra vez, no se imaginan ustedes lo difícil que se pone. ¿Ok? Y más que salga con su control remoto, más difícil todavía. El control remoto lo pueden ustedes buscar en sitios como eBay, Amazon, o busquen por Google donde puedan ustedes. No hay un lugar en específico donde diga ve aquí, ahí lo vas a encontrar. ¿Ok? Pero pues bueno, hay muchos remotos que pueden ser compatibles, es cuestión de buscar y listo. Aún así, en este equipo, por ejemplo, si tú grabas discos que sean tipo regrabables, los vas a poder visualizar en tu unidad Blu-ray. Yo tengo una unidad de Blu-ray, entonces vamos a grabar cierto material en ese disco regrabable positivo, y lo vamos a tratar de reproducir en el Blu-ray. ¿Ok? Entonces también vamos a hacer la prueba, grabar en uno de los discos que son grabables, que se graban solamente una vez, y lo trataremos de reproducir en la unidad de Blu-ray. Entonces, al no estar la sesión finalizada, en el Blu-ray va a aparecer un signo de interrogación, el disco y un signo de interrogación, indicando que no
puede ser posible la lectura del mismo, ¿ok? Entonces hay que considerar eso, que si no cierras la sesión en los discos grabables positivos negativos, solamente lo vas a poder visualizar en esta unidad, ¿ok? Pero si utilizas discos regrabables negativos o positivos, sí va a ser posible visualizarlos, sobre todo lo que son equipos Blu-ray, ¿ok? Bien, entonces vamos a explicar un poquito aquí rápidamente el panel, que es muy importante porque vamos a usar ciertas funciones de este equipo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí tenemos los controles de reproducción, ¿ok? Entonces, el último de ellos, que es este botón, dice DVD diagonal VCR, ¿ok? Entonces, ese botón, por ejemplo, mira, ahí lo vamos a ver. El que dice DVD VCR, con ese botón vamos a poder cambiar de un formato a otro. Aunque yo les voy a decir algo, cuando tú, por ejemplo, estás en DVD, en el formato DVD que se enciende de este lado una luz roja, y de pronto insertas un cassette, solito se cambia al formato VCR, ¿ok? Y también cuando estás en VCR y metes un disco, cambia. Entonces, prácticamente no vamos a necesitar mucho el botón que les mencioné, pero es importante saber qué onda con los botones. Y en este costado, en este lado del panel, vamos a observar que dice, bueno, a un lado donde dice DVD, hay dos flechas para arriba y hacia abajo. Entonces aquí vamos a poder seleccionar, por ejemplo, la línea de captura, la línea de entrada audio y video 1, audio y video 2. Entonces es muy importante saber por cuál de las dos vas a ingresar el contenido, o bien si va a ser una señal de televisión por cable, TV normal, etcétera, ¿ok? Entonces, ahorita ven que está conectado los tres cables tipo RCA y es el puerto de entrada de audio y video número 2. También lo podemos hacer por conexión tipo Super Video, la entrada de Super Video. Ok, entonces por eso les digo, es muy importante con estos botones hacia arriba o hacia abajo seleccionar por cuál de los dos puertos vamos a capturar. En este caso, estos cables provienen de un PlayStation 2, yo lo he marcado aquí con PlayStation 2. Entonces lo vamos a usar como un reproductor externo. Entonces es muy importante saber que la película debe estar sin protección de copia, que sea un material libre que se pueda transferir, copiar. Entonces de esa forma vamos a poder transferirlo, ¿ok? Y en este caso tengo una película ya reproduciendo en dicha unidad. Entonces grabaremos solamente unos cuantos segundos por cuestiones de copyright de YouTube aquí, que pues sanciona de todo. Entonces solamente una grabación muy rápida. Entonces vamos a grabar de VHS a DVD y de DVD a VHS, y también vamos a grabar directamente el disco a través del puerto de entrada audio y video número 2, ok. Entonces y otro botón que se me está pasando, que es el más importante de todos, es por ejemplo esta ruedita que está aquí, que por cierto parece como si pudieras presionarla, pero no. Realmente el botón que necesitas presionar, el que sí es funcional, es el del centro. Mira, esta ruedita dice dub, entonces ves que tiene una flechita para cada lado. Entonces esa función de dub nos va a permitir hacer una transferencia o sincronizar ambos formatos para transferirlos de uno a otro dependiendo. Entonces en este caso los dos materiales deben de estar libres de protección anticopia, ¿ok? Tanto el VHS no debe de tener protección anticopia, es decir, si es una película original no te va a permitir hacer un dubbing o una transferencia al DVD, y también si el DVD es original no te va a permitir que lo copies al VHS. Entonces los dos deben de estar sin protección anticopia para poder efectuar lo que es la función de dubbing, ok. Entonces dependiendo, por ejemplo, si estamos reproduciendo VHS,
y tú presionas el botón del centro, te va a aparecer en la pantalla un cuadro de diálogo y está muy claro, está muy fácil porque aparece el signo o el símbolo de cassette y una flechita hacia el lado izquierdo y el círculo indicando que es un disco DVD. Entonces ahí va a aparecer que del VHS se va a transferir al DVD, y cuando esté al revés, que estás reproduciendo material DVD que no tenga protección y quieres copiarlo así corrido sin ningún corte, usas la función del dubbing y ya te va a transferir todo el contenido de ese disco al VHS con un solo, bueno, con un solo procedimiento, ¿ok? Y bueno, ya si queremos grabar, como les digo, desde dispositivo externo, en este caso usando la PlayStation 2, pues ahí lo vamos a tener que hacer de forma manual, utilizando de entre todos estos botones, este que está aquí, el segundo de la izquierda a la derecha, que es el REC, y con ese vamos a poder hacer la grabación en el momento que nosotros querramos, o grabar cierta parte de esa película, ese video, ya sea al DVD o al cassette, ¿ok? Bien, entonces vamos a empezar con lo de los discos, ¿ok? Vamos a abrir aquí bueno, primero lo encendemos y ya cambia su LED rojo a verde, te saluda, por favor espera, ¿ok? Y esta es la interfase de Insignia, ¿ok? Ahí está la interfase de Insignia. Se quedó en VCR porque estábamos usando el VHS. Obviamente antes de este video ya lo estábamos probando el equipo. Entonces, bueno, aquí está el foquito o la luz LED roja indicando que el VHS o el VCR, el formato VCR está activo. Voy a cambiar ahora a DVD. Bueno, vamos a dejarlo así. Voy a abrir aquí la compuerta y van a ver que de estar la luz roja en VCR va a irse hacia lo que es DVD. Entonces vamos a tomar este disco. El primer disco que voy a tratar de que lo lea es un DVD. Es grabable positivo, ok, es grabable positivo. Entonces aquí forzosamente vamos a requerir el remoto para poder darle formato a ese tipo de discos, ok. Y aquí arriba va a aparecer un disquito en la parte superior izquierda, ok, que está tratando de darle lectura, y nos va a aparecer este mensaje, ok, que si queremos inicializar el disco o darle pues su formato, entonces debemos decirle que sí. Si yo por ejemplo le doy en dubbing, no pasa nada. Entonces yo le voy a dar en el botón de play, que es cancelar, ok. Entonces dice disco desconocido, por favor cheque de nueva cuenta el tipo de disco, ok. Entonces forzosamente ahí vamos a requerir el control remoto. Si es que tienes discos grabables positivos, esto es lo que va a suceder, lo va a tratar de leer y te va a preguntar que si quieres darle formato. Vas a requerir el remoto para poder seleccionar las dos opciones que observaste hace unos momentos, ok. Por ejemplo, vamos a ir con el disco regrabable positivo, ok. Vamos a ver qué pasa. Y ahí lo va a estar leyendo también, ok, está leyéndolo. Creo que ahí lo daba en la parte superior, pero aquí en el panel también lo dice, mira. Ahí dice perdón mi voz. Ahí dice el tipo de disco, mira. DVD regrabable, RW. Nada más que, bueno, no aparece el signo si es positivo o negativo, pero sí lo identifica que es regrabable, ok. Y de hecho aquí en la parte superior derecha nos dice entre las características que trae que es obviamente compatible con discos regrabables.
Ahí está, DVD rewritable. Ok, salida de audio digital, sonido Dolby Digital, compatible con archivos Windows Media, compatible con MP3, tanto discos grabables como regrabables, y el escaneo progresivo, mientras que el VHS tiene calidad de sonido Hi-Fi Stereo. Ok, es algo que no había mencionado antes, pero bueno. Y mencioné esto, lo del MP3, porque de pronto ya tuvimos una persona, un cliente que nos preguntó que si reproducía MP3 cierto equipo. Entonces, en este caso sí, efectivamente este equipo sí puede reproducir archivos MP3 y Windows Media. Ok, entonces bueno, el disco ya lo he detectado. En este caso voy a darle play, pero dice que no hay títulos grabados, no recorded titles. Ok, entonces no hay ningún material. Entendemos que ese disco está limpio. Ok, y por supuesto sí fue formateado de forma completa en la computadora, entonces por eso no tiene ningún material. Ok, por último voy a ir con este disco, que es un DVD grabable negativo. Ok, está marcado aquí quemador insignia para no hacerme bolas, ya que tengo más discos de esa marca. Se los voy a mostrar aquí, mira, tengo más discos, entonces cada uno lo voy marcando para eso. Lo he marcado porque voy a hacer otros videos de otros equipos también, y este disco ya tiene un archivo que grabé antes de hacer este video para ver si efectivamente llevaba a cabo la función de grabar. Entonces bueno, aquí por ejemplo ya lo identificó. Ok, y acá también, bueno, ya desapareció la información, pero decía DVD. Ya no aparece como DVD-R, sino que es como que ya es un DVD que tiene contenido. Ok, y de hecho aquí en el panel, mira, aquí en el panel va a decir DVD menos R, ahí sí lo identifica que es negativo. Ok, y está el disco, ahí estamos en formato DVD. Ok, bien, entonces vamos a ver el archivo que tiene almacenado. Ese es el archivo que yo grabé antes. Este archivo lo grabé desde VHS a DVD. Ok, originalmente desde cinta a disco. Ok, hasta ahí. Entonces ese es el único archivo que tiene ese disco. Fue previo a este video para ver si efectivamente sí realizaba las grabaciones. Entonces bueno, vamos a grabar un segundo archivo en este disco, y ya de ahí ese archivo lo podemos pasar a lo que es el VHS y así. Entonces vamos a cambiar de VHS también, y vamos a transferir parte de ese contenido VHS al DVD. Bien, entonces les comentaba que tengo una película en el PlayStation 2. Déjame ver, mira, aquí por ejemplo dice, en el panel dice audio, bueno, AV1, audio y video, entrada número 1. Significa que el equipo va a estar capturando, pero por la línea que está en la parte de atrás. Este es el puerto de entrada o el puerto de captura audio y video número 2. Entonces yo voy a tener que cambiar aquí AV2. Ahí está, ok, AV2. Y acá también, ahí está. Le hago zoom rápido porque luego desaparece. Ok, bien, entonces ya lo tenemos ahí listo. El disco sí puede grabar, es menos R. Entonces voy a grabar parte de voy a grabar parte de lo que van a ver ahorita en pantalla. Y voy a poner mientras aquí en rec. Ahí está, rec. Ahí está recording. Le damos play. Ok. Ok, vamos a anotar otra escena. Ok. Listo, hasta ahí por cuestiones de copyright. Y aquí le damos stop.
y dice una información al monitor que por favor esperar porque se está grabando la información. Recording file information, please wait. Ok. Y acá arriba, bueno, no, ya no apareció. Y ahí está listo. Ok. Ahí está listo. Yo por ejemplo voy a dejar el control aquí del Play 2 arriba para que vean que no hay truco. Y solamente le vamos a dar play, que va a reproducir en automático el último archivo que fue capturado en el disco. Ok, damos playback. To tell both of you that you must get back to the Jedi Temple immediately. There's an emergency. Well, I don't know if you've noticed, but we're in a bit of an emergency right here. Yes, I'll communicate. And he is to supervise my Jedi training. But that doesn't make any sense. We'll have to sort this out. Ok, ahí se detuvo. Y sí, efectivamente es el segundo archivo. Mira, ahí apareció, nada más que ya lo borró, ya lo quitó rápido la información. Voy a darle reproducir otra vez. Es el primero. Voy a adelantar ese archivo y ahora se va al segundo. Y ahí mira, está contando. Y ahí está reproduciendo. Y ahí está contando, ¿ok? I don't know if you've noticed, but we're in a bit of an emergency right here. Yes, I'll communicate. And he is to supervise my Jedi training. Ahí está. But that doesn't make any sense. We'll have to sort this out. Ok. Entonces, esa es la primera prueba de que el contenido de un dispositivo externo, en este caso una PlayStation 2, puede ser capturado por línea de entrada, en este caso la puerta de audio y video número 2. Ok, esa es la primera grabación. Y ahora esa misma grabación que tiene el DVD la voy a transferir al cassette. Vamos a pasar, por ejemplo, para que vean ustedes, mira, el VCR. Yo voy a cambiar aquí a VCR, le voy a dar playback. Ok, necesito cambiar el puerto de entrada, o bueno, por donde está saliendo la señal, en este caso audio y video número 1. Ok, AB1. El AB2 es para ingresarle la señal. Entonces vamos a darle play. Ok, no, estamos cometiendo aquí, no, sí, obviamente no, olvidamos que no había el cassette. De pronto uno aquí se le va la onda. Ok, vamos a usar esta cinta. Bueno, esta cinta la vamos a usar, esta cinta con la cual probamos de que no nos muerda los cassettes. Ok, de hecho no tiene grabado nada este cassette. Le voy a dar play, mira. Ok, ahí está. Tiene puras distorsiones, no hay nada. Vamos a darle a adelantar. No tiene nada. Y sigue igual, ok. Así. Entonces vamos a darle stop. Igual si estaba, a ver, déjame ver, audio y video 2. Vamos a darle playback. Efectivamente sí puede reproducirlo aunque esté en audio y video 2. Sí, era una pequeña error que tuve ahí con esa cuestión. No importa si está en audio y video 1 o 2, de todas formas lo debe reproducir el formato, ya sea DVD o VHS. Ok, entonces bueno, vamos a transferir del DVD al VHS el archivo que le acabamos de capturar por el puerto de entrada número 2. Vamos a capturarlo a VHS. Entonces debo de cambiar aquí a DVD. Ya está en DVD. Está la lucecita roja. Y entonces voy a darle dub. Se enciende azul, pero se enciende azul solamente, fíjate, el lado que va del, o bueno, el sentido que apunta hacia el VHS. Ok, entonces aquí en la televisión
te va a aparecer este cuadro, y ese cuadro es bastante claro. Dice dubbing, el espacio libre de, en este caso del, me parece que es el espacio libre del disco. El modo, la calidad de grabación va a ser en Standard Play y va a ser del disco al VHS. ¿Ok? Entonces aquí, a pesar de que no tengamos el remoto, para poder confirmar, vamos a darle pulsación al botoncito que está al centro de la ruedita, el primero, o sea, es por segunda vez. Considerando, por ejemplo, que tanto el disco como el cassette no tienen protección anticopia, tú vas a pulsar una vez y sale el cuadro de diálogo que ya viste en la televisión, y por segunda vez le das clic o lo pulsas el botón del centro y va a comenzar ese proceso. Vamos a darle clic, ok, y solito se va a sincronizar. Entonces va a copiar todo el contenido del disco hacia el cassette. Okay. Check out what happens when East Coast Zuko Kevin takes on West Coast Wonderboy Chad live. Ok, ese había sido el primer archivo. Told to tell both of you that you must get Este back es to el the segundo. Jedi Temple immediately. There's an emergency. Well, I don't know if you've noticed, but we're in a bit Está of an copiando. emergency right here. Yes, I'll communicate. And he is to supervise my Está Jedi training. copiando. But that doesn't make any sense. Y listo. Ok. Ahí termina de copiar. Y debe aparecer otro cuadro de diálogo, el cual va a decir, bueno, en este caso no, perdón, porque se copió al VHS, entonces ahí no ocupa nada adicional. Cuando tú copias del VHS al disco, ahí sí va a salir un cuadro posterior que dice que está escribiendo la información, que esperes. Ok, entonces vamos a darle play y voy a regresar durante la reproducción para ver exactamente. Ok, lo que tengo que hacer aquí, bueno, faltó hacer es cambiar el formato. Vamos a pasarnos a VHS. Les digo, después de tanto tiempo hacer bueno, de no hacer demostrativos de grabadores, se le olvida a uno estas cosas porque son varios puntos, ok. Entonces ya cambié a formato VHS. Ahora sí le voy a dar playback, voy a regresar y durante la reproducción vamos a ver todo lo que se grabó. Ahí está parte de lo que se grabó y voy a dejarlo exactamente donde comenzó todo. Vamos a dar play. Ahí está. Transferido del DVD al VHS. Check out what happens when East Coast Zuko Kevin takes on West Coast Wonderboy Chad live. Ese fue el primer clip que yo grabé antes de este video. Y ahí viene el segundo. Told to tell both of you that you must get back to the Jedi Temple immediately. There's an emergency. Well, I don't know if you've noticed, but we're in a bit of an emergency right here. Yes, I'll communicate. And he is to supervise my Jedi training. But that doesn't make any sense. Ok. Y ahí está. Y después de eso ya viene puras distorsiones porque ahí se acaba la cinta. Ok. Ahí se acabó la grabación. Y aquí en el display sigue reproduciendo. Ahí está la luz roja al costado derecho. Formato VCR. Vamos a detener esta reproducción. Y bueno, vamos a sacar ese videocassette. Ok, este es el cassette que utilizo para ver que el equipo no me vaya a morder las cintas o se vaya a atorar y causa problemas a las mismas. Ok, entonces bueno, el disco grabable negativo tiene hasta ahorita 2 archivos. Entonces vamos a sacar ese disco. Ok, lo vamos a dejar pendiente para tratar de reproducirlo en la unidad Blu-ray.
solamente para que vean exactamente qué es lo que sucede cuando tratas de reproducir un disco que en este caso no ha sido cerrada la sesión, como lo es el grabable. Ahora vamos a ir con un regrabable positivo, ok, es el que no tiene ningún material capturado, ok. Entonces voy a introducir este VHS y lo que voy a hacer, voy a repetir el proceso de dubbing, que es transferencia o copiado, pero ahora va a ser del VHS al DVD, ok. Entonces, utilizando el mismo método. Para ello siempre debes de seleccionar el punto de origen, ok. Anteriormente el punto de origen fue del disco al VHS. En este caso hay que seleccionar que el punto de origen sea el VHS hacia el DVD, ok. En algunos modelos esta ruedita nos permite pulsar hacia el lado izquierdo o derecho, dependiendo qué es lo que queremos hacer o de dónde a dónde lo queremos transferir. Pero en este caso hay que seleccionar el formato de origen VHS y él automáticamente va a saber que si tú pulsas dubbing estando en VHS, vas a querer transferir de la cinta al disco, ok, y viceversa. Si estás en disco y pulsas dubbing, vas a transferir del disco al VHS, ok. Entonces, bueno, vamos a darle solamente playback aquí rápido para que vean el material. Okay. Listo. Ese es el tipo de material que vamos a copiar en un momento más, ok. Por cierto, este equipo cuenta con auto tracking, entonces él solito se encarga de calibrar la imagen y el sonido, ok. Entonces, bueno, vamos a darle dubbing. Ok, ahorita por ejemplo no nos lo está permitiendo. Yo pienso que va a ser por la cuestión del disco. Es lo más seguro que sea por la cuestión del disco. Ok, vamos a darle entonces aquí, cambiar el origen. Audio y video 2. Ok. A ver, vamos a reproducir. No hay títulos grabados. Ok. Otra vez vamos a ir acá a VHS. Ok. Entonces, bueno. Supuestamente este cassette, voy a checarlo otra vez para ver si está todo correcto. Sí, este cassette no tiene protección, por eso tiene aquí la pestañita esta, porque se puede grabar en él. Entonces cuando no la traen, son originales, entonces no se puede grabar, tendrías que ponerle un tape. Y aún así cuando quieres grabar en ellos, el sistema lo rebota porque pues tiene la protección anticopia. No, efectivamente no nos va a permitir grabar por el tipo de disco. Bueno, entonces vamos a hacer la prueba usando el disco grabable. Ahorita vamos a tratar de grabar en este disco utilizando lo que es el PlayStation 2, a ver si lo acepta. Ok, entonces bueno, ahorita le vamos a repetir ese proceso del VHS al DVD y ya con este van a ser 3 archivos. Voy a esperar a que lo detecte el disco, que lo lea, termine de leer bien. Ahorita todavía no lo detecta. Ahí está, bueno, ahí está, ya lo detectó. Ahí está, DVD-R. Listo, ok, entonces ahora sí vamos a hacer el proceso de dubbing. Cambio acá lo que es VHS, ya está seleccionado. Ahora sí, y de hecho aquí va a empezar la sincronización. Ya la videocasetera ya está lista.
Ok, el espacio disponible del cassette ahí lo indica. La calidad de grabación va a ser en Standard Play. El remoto será necesario para cambiar todas esas cuestiones, la calidad de grabación, entre otros ajustes, ok. Entonces eso es lo que podemos hacer sin el remoto. Ahora la ruedita se iluminó la mitad, pero la que está apuntando hacia el DVD, de hecho ahí lo ven, la flechita de las dos, solamente está iluminada la que apunta hacia donde está el DVD, lado izquierdo. Ok, entonces vamos a volverle a dar pulsación y ya con eso empieza la sincronización. The captain says we gotta go, so you have a couple choices to make. One is to pull and close your eyes and pull real hard, and in that case we pull up a piece of Titanic, not good, career-ending move. Or do you cut the cable and leave millions of dollars of equipment on the ocean floor, and this mission would be over? Storm Y coming, aquí está gonna lose the dubbing vehicle. también. Okay. Group's getting smaller. We are in the Hasta ahí lo vamos a dejar, vamos a darle stop. Two challenges away from the season finale. You're about to La cinta se detuvo y mientras aparece este cuadro otra vez que dice que la información se está grabando, por favor espera. Ok. Listo. Ya con eso ya terminó. Y ahora vamos a ver el contenido del DVD. Para ello nos cambiamos otra vez de VHS al DVD. Ya está DVD listo. Vamos a darle playback. Va a reproducir el último archivo. Ahí está. says we gotta go, so you have a couple choices to make. One is to pull and close your eyes and pull real hard, and in that case we pull up a piece of Titanic, not good. Es el tercer título. Ahí está, Or tercer archivo. do you cut the cable Y está reproduciendo el and leave DVD. millions of dollars of equipment on the Okay. ocean floor, and this mission would be over? Storm coming, gonna lose the vehicle. Group's getting smaller. We are in the final stretch. Only two challenges away from the season finale. Ahí está listo. Esa fue la calidad tanto de audio, de video, desde la cinta VHS al DVD, ok, utilizando lo que es un disco grabable. Ok, vamos a sacar el disco. Ahorita en unos momentos más vamos a encender el Blu-ray para ver qué es lo que sucede al tratar de reproducirlo en otro equipo, aún sin cerrar la sesión. Ok, entonces ahorita vamos a ver si podemos hacer una grabación directa al disco otra vez usando el PlayStation 2, pero ahora en disco regrabable, ya que indica que no tiene ningún archivo. Ok, listo. Entrada de audio número 2 está lista también. Ok, entonces voy a darle play acá arriba. It won't be long before those droids figure out a way Ok, voy a cambiarme de escena. So, Ok, vamos a grabar otra escena así rapidito y voy a ver si me permite hacerlo manualmente. Ah, ok. Sí, me parece que el disco está protegido, entonces aparece este cuadro de diálogo. Ahí está, disco protegido. Entonces prácticamente no lo voy a poder grabar. Vamos a tratar de usar otro disco regrabable, a ver si tenemos mejor suerte. A ver, vamos a ver, acá tenemos varios, pero la verdad no se sabe exactamente cuál se pueda grabar bien.
Vamos a esperar a que lo lea. Ok, DVD más regrabable. Ok, parece que este sí va a estar bien. Supongo. Dice que no hay títulos grabados. A ver, le vamos a dar Rec. Lo mismo, nos salió lo mismo, que el disco está protegido. Protected Disc. Entonces, es lo que nos sale al presionar el botón de Rec. Ok. Ok. Seguramente esa es otra de las cuestiones que nos va a hacer falta, el control remoto, para poderle dar un formato correcto sin importar el tipo de disco, si es positivo, negativo, regrabable, etcétera, ya que cuando introducimos el disco positivo nos pidió que le diéramos formato, ya que pues no lo identificaba, decía que se requería formato. Ok, entonces bueno, vamos a abrir la bandeja allá arriba del Blu-ray. Ok, vamos a cerrar aquí. Este es el disco. Ok, este es el disco, ¿no? Insignia, quemador. Casi no alcanzo. A ver, vamos a... Ahí está. Ok, es una unidad de Blu-ray que tengo allá arriba. Casi no se ve porque está arriba de un home theater. Es esa que está ahí, es una Sony. Entonces esto ahorita la vamos a cambiar y le vamos a poner así, Blu-ray. Ahí está. Esa es la interfaz del Blu-ray y esto es como aparece o así lo identifica el disco. Este es el disco que acabamos de introducir. Por ejemplo, vamos a expulsar la bandeja, desaparece. Otra vez introducimos el disco y vamos a esperar a que lo lea. Y va a aparecer la ruedita, pero con un signo de interrogación. Okay, dice este disco no se puede operar. Okay, y aparece, como les digo, con signo de interrogación y la leyenda de desconocido, porque el disco no ha sido finalizado. Okay. Por esa cuestión es importante tener el remoto. Okay. Voy a tratar a ver si me leo uno de estos discos pequeños. No estoy seguro si lo voy a leer. De estos que son de 1.4 gigas, equivalentes como a 30 minutos más o menos. Vamos a ver si me lo lee, sobre todo si puedo grabar en ellos. Aquí al centro se coloca. Vamos a cambiar aquí al VCR. Okay. Está leyendo. Ok, y nos aparece la leyenda otra vez de que ese disco requiere formato, inicializar el disco. Entonces, como no tenemos una forma de navegar para escoger las opciones, entonces no vamos a poderle decir que ok. El único botón aquí sería el de play, pero play lo entiende como, ahí está, y aparece, bueno, ya se desapareció, pero decía un cuadro de diálogo que ese disco no puede ser reconocido, etcétera, que lo verifiquemos. Ok, entonces sí se requiere darle lo que es formato, y para ello sí se va a requerir el remoto. Okay. Entonces sí,
la cuestión de los regrabables. Si va a ser necesario el remoto. Por último, voy a intentar otra vez ese disco, a ver si me lo detecta. O sea, sí lo detecta, pero no me está permitiendo grabar en ellos. Es el problema, porque aparece un cuadro de diálogo que dice que el disco está protegido contra copia. Está protegido el disco. Así aparece el cuadro de diálogo. Bueno, ya desapareció. Le doy rec y dice disco protegido otra vez. Protected disk. Supuestamente que el disco está protegido, entonces no va a ser posible. Ok, no es posible grabar porque se requiere darle formato. Este disco que acabo de introducir es regrabable, pero tiene música MP3. Solamente es para que vean que sí puede tocar el MP3. Ok, ahí lo detectó. Y así aparece el listado de las canciones. Ok, vamos a darle play. Vamos a adelantar un poquito. Bueno, se quedó como... Ok, vamos a darle más. Ok, hasta ahí lo vamos a dejar. Es un ejemplo de que sí, este equipo puede tocar archivos MP3 desde disco DVD sin problema. Ok, y ya por ejemplo cuando uno... La ventaja de los discos regrabables, por ejemplo, aunque no se le haya cerrado la sesión, si tú lo tratas de reproducir en disco Blu-ray, sí lo va a identificar sin problema, no va a aparecer el signo de interrogación. Pero en este modelo forzosamente sí necesitamos el control remoto para poderle dar el formato adecuado y poder pues grabar, o tal vez se le pueda quitar la protección que dice que tiene el disco, no sé. Ya con el remoto se podría ver eso, ok, pero pues esto es lo que se puede hacer en este equipo. Entonces las transferencias se pueden llevar a cabo sin ningún problema, como ya lo vieron, de un formato a otro, de VHS a DVD, de forma manual. En este caso, el disco que sí nos permite grabar así sin problemas de darle formato es el disco grabable negativo, ya que el positivo te pide que le dé formato. El regrabable positivo te pide también darle formato. No tengo ahorita en este momento discos regrabables negativos. Me parece que no son. A ver, no, este es positivo. Aquí tengo uno. Aquí tengo uno que es negativo, regrabable. A ver, vamos a probar. Ya por último vamos a probar este, y así no pasa nada, pues ya. Entonces decíamos que puedes grabar en disco DVD grabable negativo, pero solamente lo vas a poder visualizar en este equipo. Ya si después adquieres el control remoto, ya vas a poder cerrar sesión y lo vas a poder visualizar en cualquier reproductor de DVD, ya sea casero, en computadora, en cualquiera, la mayoría lo vas a poder reproducir. Ok, mira, aquí nos apareció este cuadro de diálogo, pero es con el DVD regrabable negativo.
y dice selecciona el modo, el tipo de formato, VR o modo video. Por ejemplo, el modo VR significa que es editable, y ese solamente va a ser un formato para equipos que lo puedan soportar. Es decir, le vas a poder quitar, agregar archivos, ok. Entonces solamente en ciertos equipos lo vas a poder reproducir en ese formato, ok. Y en cambio, si eliges el modo video, si tu disco está en modo video, va a ser compatible con la mayoría de equipos. No le vas a poder quitar, agregar archivos, es decir, es un modo o formato no editable. El VR es editable, y por esa razón no cualquier equipo lo va a poder soportar, ok. Entonces ya depende. Igual no tengo, a ver, con las flechas no me responde. Si le doy play, vamos a darle, si le doy play, le va a dar formato, pero en modo VR. Vamos a darle play. A ver otra vez. No me responde. Ahora vamos a ver aquí al centro donde dice do. No, tampoco. En stop. Nada. No, no nos responde, no podemos hacer nada. A ver, rec. Tampoco. No. Ahí se queda nomás. Entonces definitivamente sí se ocupa, como les digo, el control remoto, ok. Entonces bueno, vamos a dejarlo hasta ahí esta cuestión, ya que la verdad pues bueno, eso es lo que se puede hacer hasta el momento. Vamos a quitar este disco, este también, para mostrarles la información y las conexiones que están en la parte posterior, okay. Entonces, en resumidas cuentas, vamos a sacar este cassette también. Ya está, ok, vamos a desconectar aquí también. Por cierto, están muy bien las terminales del puerto de entrada número 2, bien doraditas, bien suave, color dorado, así bien chapeado, mira, bien suaves. Le hace falta la tapita que las protege contra el polvo, pero no hay problema, ok. Ahora sí lo apagamos, listo, ok. Entonces bueno, vamos a ir desconectando atrás. Entonces en este equipo se pueden hacer grabaciones de un formato a otro utilizando discos grabables negativos. La única desventaja es que no vas a poderlo reproducir en otro equipo más que en este, okay. A falta del control remoto, solamente van a ser reproducibles en esta unidad, ok. Y visto atrás el equipo, ahí está, vamos a echarle un vistazo. Aquí las conexiones para antena, lo que son el resto de las conexiones, salida de audio digital tipo óptico, en la salida de super video, entradas, salidas tipo RCA, okay. De componente también, de audio tipo coaxial, es región 1, fabricado en mayo del 2005. El número de serie, terminación 176, región 1, modelo, ahí está el modelo, IS-DVD 100-121, ok, y es todo, ok.
La verdad es un equipo bastante muy bien fabricado en términos físicos, muy robusto, muy resistente, y la verdad sí está cumpliendo su objetivo. Solamente pues el inconveniente del remoto. Ya una vez que tengan el remoto van a poder darse vuelo disfrutando de todas las opciones de este equipo combo grabador y reproductor. Ya vimos que puede reproducir sin problema, graba en cualquiera de los dos formatos también sin problema. Ok, y pues bueno, de momento lo único que puede uno, el único tipo de disco que podemos utilizar es el grabable negativo, ya que los otros dos nos pide que le demos formato y pues no, manualmente no se puede. Ok, bien, pues ahora sí llegamos al final de este video. Después de mucho tiempo, pues bueno, hay varias cosas que de repente como que se le pasan a uno, porque son equipos que no se ven muy seguido, no se ven muy seguido, entonces bueno. Y ya vienen de este video, vienen más videos también de otros equipos que están pendientes. Les recomiendo que estén al pendientes porque vienen más equipos, ok. Y pues bueno, muchas gracias por haber visto este video demostrativo. Yo soy Gus Walker, les agradezco su atención. Compartan, suscríbanse, comenten y estén al pendientes en nuevas actualizaciones. Saludos a todos, saludos a Manuel, espero que le haya gustado este video también. Ok, es un juguetito muy suave este. Por allá en tu ciudad posiblemente se pueda conseguir este remoto y pues ya tendrías función al 100%, todas las funciones disponibles con este equipo insignia. Ok, bueno, pues ahora sí ya nos vamos. Saludos a todos, muchas gracias por su atención, que estén muy bien, hasta luego, bye bye.